Listo, dice derechos humanos laborales. No nos olvidemos que como trabajadores y como empleadores también tenemos derechos. Pero como dice la ley, y muchos de ustedes deben saber que dice, para yo poder exigir mis derechos, tengo que cumplir unas obligaciones como trabajadores. Hoy vamos a ver los derechos humanos, luego veremos las obligaciones que tenemos también, porque muchos de nosotros no podemos decir, exijo vacaciones, pero usted ha faltado mucho. O digamos que exijo una subida de sueldo cuando sabemos que la empresa no está yendo bien o quizá usted no está cumpliendo a cabalidad. O quizá digamos que faltó mucho y no tiene una justificación. O también puede llegar a pasar, digamos, que tiene una justificación, pero no es legal. Todo ese tipo de actos pueden el empleador llegar a tener el derecho de despedirnos. Pero también asimismo no nos pueden despedir sin que no tengan una razón, que quizás no nos pueden despedir, digamos que unas mujeres cuando estén embarazadas digan, no, ya no necesito porque estando embarazada no puede hacer muchas cosas, te voy a despedir. No puede pasar ese tipo de cosas. Por eso es muy importante que sepamos nuestros derechos. Obviamente más adelante veremos también nuestras obligaciones como trabajadores. Dice derechos humanos laborales. Vamos a ver, ¿qué es un derecho? ¿Qué son los derechos laborales? Primero tenemos que saber que es una norma jurídica que regula la relación entre trabajador y patrón. Es decir, es una ley que nos ayuda a regular, a establecer o, digamos, en este caso, a cumplir, digamos, que estemos en un ambiente favorable, llamemos, de parte a parte. ¿Cuál es el objetivo? Proteger el interés del trabajador. Estos son partes del derecho social. Digamos que esa es una ley que nos ampara a nosotros como trabajadores. Si se ponen a pensar, si no hubiera estas leyes, fuera un caos en las contrataciones, digamos, el estatus laboral sería un caos total. Vamos a ver la historia. Dice que antecedentes históricos, esto viene desde el siglo XVIII. No sé si se acuerdan que vimos en una clase pasada sobre la revolución industrial, donde había ya nuevas maneras de trabajar, las maquinarias se utilizaban, la tecnología, entonces ya comenzaba a ver las exportaciones, las importaciones, y por esas razones, ese entonces los patronos, los terratenientes, los empresarios, explotaban a las personas, explotaban, los utilizaban, digamos, que en sus fábricas les hacían trabajar sin seguridades, sin un buen sueldo, sin ninguna estabilidad, en unas condiciones deplorables, digamos, en unas condiciones pésimas. Pero por la necesidad y el temor, los trabajadores laboraban. Por ese tipo de antecedentes es que se crean lo que es, en este caso, los derechos laborales. En conceptos generales podemos decir que se adquieren cuando se inicia un contrato para la prestación de servicios personales subordinados a cambio de un salario. Es decir, que cuando ya uno empieza para trabajar para alguna institución, alguna entidad, entonces ahí ya nosotros tenemos, digamos, que ya formamos parte del derecho laboral. Consideraciones. ¿Qué quiere decir consideraciones? Lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Digamos que alguien me diga, tú no tienes derecho a unas vacaciones. Nosotros si hemos cumplido el tiempo reglamentario, nosotros tenemos derechos. Y estos derechos son de que son inherentes. ¿Qué significa inherentes? Que son inseparables de cada persona que depende de un trabajador para vivir. Es decir, que yo no puedo separar. Es un derecho y yo tengo que exigir. Dice que son integrales, todos los derechos están relacionados entre sí, es decir, todos tienen una relación. Son irrenunciables. Esto es parte de nosotros. Esto es, digamos, como la palabra le dice, un derecho. Y nosotros no podemos renunciar a eso. Digamos que yo voy a firmar un contrato y me dice, firmas un contrato, te hago firmar, pero con la condición de que tienes que trabajar 12 horas al día y solo vas a tener un día de descanso a la semana. Se puede firmar, lo podemos realizar, pero no, ahí ya estamos renunciando a nuestro derecho de las 8 horas, estamos renunciando a nuestro derecho de las 40 horas semanales, a nuestros 5 días laborales, 2 días de descanso. Entonces, y si diga, bueno,
yo lo voy a denunciar, lo voy a demandar, el empleador le dice, tú no puedes demandar porque tienes un contrato conmigo. Pero como es un derecho irrenunciable, la ley le ampararía a usted porque, vuelvo a repetir, una de las consideraciones es que es irrenunciable. Usted no puede renunciar a ese derecho. Se va a cumplir. Entonces la ley le va a decir, discúlpame, pero este contrato no tiene validez porque estás, en este caso, yéndote contra la ley. Entonces ahí como trabajador usted estaría, digamos, siendo beneficiado por este tipo de contrato mal realizado. Y dice que son exigibles, es decir, que si yo voy a la ley, a una demanda, pues la ley va a estar a mi favor porque, vuelvo a repetir, se está incumpliendo un derecho. Obviamente, no nos olvidemos que como trabajadores o como personas tenemos que cumplir primero nuestras obligaciones para exigir un derecho. Dice que quiénes son los sujetos de derecho laboral. ¿Quiénes nomás están sujetos de derecho laboral? Existen dos tipos de trabajadores, dicen, los de confianza o de planta o base. ¿Quiénes son los de confianza? Son las personas que llevan a dirección, es decir, las administraciones, inspecciones, vigilancia, fiscalizaciones, auditorías, todo ese tipo de trabajadores o empleados son las personas de confianza, llamémoslo así, y los de planta o base son en este caso las personas que permanecen realizando las actividades, digamos, manufacturales. Aquí vamos a ver de una manera rápida los tipos de contrato. Dice que hay contratos individuales, contratos colectivos de trabajo. ¿Cuáles son los individuales? Dice que es el cuerpo jurídico por medio de la cual una persona se obliga a prestar o a otra persona un trabajo personal y subordinado a cambio de un salario. ¿Qué significa subordinado? Subordinado significa que yo voy a estar al mando de alguien. Yo voy a estar, digamos, a la vista de alguien. Alguien va a estar vigilando mi trabajo. Tenemos un contrato colectivo, en esta la palabra colectivo, y aquí decir grupos, entonces dice que es un pacto en el que se establecen las condiciones de trabajo, se realizan uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patrones. Entonces, ahí estamos hablando de colectivos. Ahorita les estoy hablando de una manera rápida los contratos. En la próxima hora estaremos trabajando, digamos, estaré explicando más detallada y con ejemplo estos tipos de contratos. Tenemos también los elementos que tienen que estar dentro de un contrato, ya sea de individual o colectivo. Cuando hablamos los elementos, estamos hablando de los datos. ¿Qué nomás tiene que tener? Dice nombre, sexo, estado civil, nacionalidad, domicilio del trabajador y del patrón. Tiene que tener registro de lo que son las leyes, el tipo de relación laboral, servicio que presta, lugar, duración, monto salarial. Todo es importante, todo eso es importante que se deba cumplir, digamos, en este caso. Pero no puede, digamos, diga, no, no pongas cuánto te voy a pagar. Entonces ahí estaríamos violando los elementos del contrato. Cuando tenemos los contratos colectivos, es decir, que cuando ya se juntan sindicatos, varios grupos de personas, ahí o en cambio va el nombre y el domicilio del contratante, empresa y establecimientos, duración del trabajo, jornada de trabajo, día de descanso, vacaciones, salarios y también tipo de capacitación. Es en un contrato colectivo. Vamos a hacer una observancia de los derechos laborales. Primero dice que rige las relaciones entre obreros. También tenemos fundamental ley del trabajo. Tenemos, rige las relaciones también según el artículo, perdón, de los trabajadores. En el Ecuador se fundó más o menos esto de la ley del trabajador, el derecho trabajador se creó en el año de 1985, como vuelvo a repetir, en el Ecuador, por la necesidad de que exista igualdad entre los trabajadores. Los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, eso lo van a encontrar en la ley del trabajador en el artículo 132. No se olviden que existe una ley, es decir, algo que está por encima de algún reglamento, un código interno, todo eso, la ley está por encima de ellos. ¿Cuándo puede ser suspendido usted? Dice así de una manera rápida, de una manera, digamos, que muchos de ustedes lo pueden conseguir ilegal.
¿Cuándo puede hacerlo? Cuando usted tenga una enfermedad contagiosa o cuando usted tenga problemas legales como un arresto. Ahí se lo pueden despedir de una manera, digamos que sin explicaciones. Tenemos derechos comunes. Tenemos derecho al trabajador, tenemos el derecho a un salario mínimo, tenemos el derecho a una indemnización por despido, tenemos una jornada de trabajo, descanso semanal, vacaciones anuales, tenemos el derecho a un seguro social, tenemos un derecho a la seguridad e higiene del trabajador, es decir, al accidente de trabajo y enfermedades, según el tipo de trabajo. Tenemos derechos a formar parte de un sindicato, derechos de huelga y cierre patronal, derechos a negociar colectivamente. Esos son los derechos que tenemos como trabajadores. También tenemos lo que son las prestaciones de ley federal. ¿Qué son las prestaciones? Adicionales a nuestro trabajo, tenemos derecho a ¿qué? A aguinaldos. ¿Qué son aguinaldos? En este caso son, digamos, que podríamos conocer en nuestro país, que es una cantidad monetaria que debe ser pagada por el patrón a cada uno de sus trabajadores en el mes de diciembre. Creo que nosotros conocemos. También que aquí tenemos derechos a las vacaciones. Unas vacaciones que puedes decir, bueno, tienes un mes de vacaciones, pero no te voy a pagar porque no estás trabajando, entonces ya no sería un derecho. Todas vacaciones tienen que ser canceladas y en algunas empresas, de acuerdo a los años, va aumentando el tiempo de vacaciones. En algunas, por ejemplo, en el sector de educación, todos recibimos una misma fecha de vacaciones. Obviamente, luego de haber cumplido nuestros 12 meses de trabajo. Tenemos el derecho a día de descanso. Eh, Dentro del Ecuador, nosotros tenemos que trabajar 40 horas semanales, 5 días de la semana, según una jornada laboral. Digamos que la jornada laboral es de lunes a viernes, entonces el descanso sería sábado y domingo. Si decimos que el trabajo es de miércoles a domingo, entonces ahí mi jornada laboral es de miércoles a domingo. Ahí ya no puedo decir, pero si estoy trabajando el domingo, me tienen que pagar doble. No, porque su jornada laboral es de miércoles a domingo y eso va a estar en su contrato. Pero si usted trabaja de lunes a viernes y le hacen trabajar sábados y domingos, ahí sí tiene derecho a horas extraordinarias según el tipo de horas que sea. No se olviden que hay 3 tipos de horas adicionales. También tienen derecho a la licencia por maternidad. Las mujeres por maternidad tienen derecho también a un descanso remunerado, es decir, pagado, algo que no puede usted, digamos que, renunciar. También tienen derechos a la licencia por adopción. Las mujeres también tienen, luego de que tengan su tiempo de maternidad, también tienen derecho a lactancia, es decir, a irse unas horas antes o buscarse unas horas, acoplarse para que puedan dar de lactar a sus hijos. También tenemos el derecho de paternidad. El padre también tiene derecho de vacaciones, que son de 2 semanas o 15 días, para que pueda, digamos, en este caso, tener un acercamiento por su hijo, digamos así. Tenemos también una prima por antigüedad. Prestaciones derivadas por renuncia. ¿Cuáles son nuestras prestaciones? Salarios correspondientes a los días laborales y no pagados. Tenemos derecho a los aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, participación de utilidades adeudadas, prima de antigüedad, siempre que haya laborado los 15 años o más. Es decir, que si a mí me despiden o yo renuncio, no es que ya no me van a cancelar nada más. Si yo he trabajado, digamos que de enero hasta noviembre y en noviembre renuncié, yo tengo derecho a que me paguen los décimos de todos los meses. Se llama bueno, se me fue la palabra. Los meses que he trabajado, yo tengo derecho tengo el exigir que se me cancele. También tenemos la prestación que se genera por despido injustificado. ¿Cuándo es un despido injustificado o también le llaman conocido un despido intempestivo? Es cuando no tienen, digamos que una justificación para despedirme. Dice, únicamente podrán optar
por una de las prestaciones marcadas en el numeral 1 y 2, que a continuación señala: indemnización constitucional consiste en el pago de 3 meses de salario integrado por el pago de las siguientes prestaciones: salarios, aguinaldos, vacaciones, prima, participación de utilidades, prima de utilidades de antigüedad y salario vencido. Es decir, si en este caso me despiden de una manera injustificada y no me quieren cancelar, yo tengo derecho también a que me sea remunerado con una sanción por haber realizado. La reinstalación consiste en la reincorporación a sus labores en las mismas condiciones que prestaba sus servicios hasta antes del despido y en el pago de las siguientes prestaciones. Es decir, que puede pasar dos cosas. Si me despiden de una manera intempestiva y no me quieren cancelar, pueden a mí pagarme una sanción o una remuneración adicional por el despido. O dos, también pueden exigir o también pueden, en este caso, el patrono decir, bueno, te voy a devolver el trabajo, te voy a, digamos, en este caso, te va a reincorporar al trabajo. Entonces, a esa, una de las dos sanciones puede pasar, uno de los dos derechos que usted tiene también. También tiene derechos a la repartición de las utilidades. ¿Qué son las utilidades? Luego de que haya un ingreso bruto a la empresa se dedica a pagar todo, digamos, todos los Señor gastos. abogadito, En mil este caso, a disculpa. pagarlas. Disculpe, señor abogadito. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la persona que trabaja domingo a domingo, ¿qué derechos tendríamos nosotros si trabajamos domingo a domingo? Porque hay empresas que se trabaja domingo a domingo. Se trabaja, por ejemplo, yo trabajaba ya 18 años y al año nos daba 15 días de vacaciones, pero después ya vino otro manejo. ¿Será que depende, porque empresas privadas y sería otro reglamento y microempresas sería otro reglamento, porque a veces porque yo trabajaba, como le digo, en microempresa, venía otra persona a administrar y nos, como le digo, nos hacía la contra, pues, y a veces trabajábamos nosotros domingo a domingo, a veces 12 horas, 14 horas y nunca nos reconocía. Y quizás por eso la gente se desobligaba, no trabajaban bien y iba de mala la empresa. Eso era, me pregunta, ingenierito. Ya, listo. Deme un segundito. Hay un tipo de contrato, más que todo, vuelvo a repetir. Si ustedes, digamos, en este caso, no tienen un contrato, un documento firmado, eso no quiere decir que usted no tenga derechos. Todos los trabajadores tenemos derechos. Ahora, las leyes están hechas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Primero es que nosotros no alzamos la voz, no exigimos nuestros derechos por temor a que seamos despedidos y tenemos la frase que dice: yo prefiero trabajar por esa cantidad de dinero, no importa que es poquito, pero que haya trabajo. Lastimosamente, Sí. con todo respeto de todos, pensamos así Y y nos eso se ha pasado, ingenierito, por miedo que le despidan del trabajo y no hemos dicho y no han dicho nadie del personal en el trabajo. exactamente, eso es lo que ha pasado, digamos. Nosotros no hemos alzado la voz, digamos, por temor a perder nuestros trabajos, puede ser. Pero las leyes están hechas y están hechos para todos. No es, por ejemplo, incluso actualmente comprendí muchas cosas. Yo trabajé muchos años de forma, digamos, contratos o nombramientos provisionales y si se tenía miedo, digamos, que alzar la voz por el miedo al despido. Pero entramos en un error nosotros como trabajadores, porque si nosotros cumplimos nuestro trabajo de una manera, digamos, como nos exige, pues también tenemos derecho y muchos no alzamos la voz para poder exigirlos. Aquí hay una empresa Sí, de nuestra localidad que no sí, quisiera. ingenierito, lo que pasaba donde yo trabajaba, empezábamos nosotros a reclamar, porque eso no debe ser así. Y por ejemplo, nunca nos daba un protección para el trabajo y muchos químicos, mucho polvo y nunca nos daba protección. Pero la persona que íbamos a reclamar, y íbamos nosotros malos vistos ya. Ya, Y por eso, ejemplo, y eso existe, hay unas empresas, como digo, microempresas, pero si va a una empresa privada, yo creo que eso no debería haber eso, ingenierito. repito, sí es verdad, tiene mucha razón. Las leyes
es para todos, no nos olvidemos, no es que digan las empresas grandes nomás tienen que ponerlo en práctica, no. Yo puedo tener un trabajador aquí, digamos, realizando un trabajo en casa y va a quedarse por un buen tiempo. Yo tengo la obligación de cumplir con las leyes, pero vuelvo a repetir, tenemos que saber también a quién voy yo a exigir mi derecho. Si yo voy a decir, necesito que me pague horas extras o estoy trabajando de una manera insegura en mi trabajo, y voy a hacerlo al administrador, o lo voy a hacer al capataz, o lo voy a hacer a la persona que está, yo estoy subordinado a aquella persona. Obviamente que no me va a dar resultados, obviamente que no me va a dar, digamos, en este caso, una solución. Hay entidades, y la primera que es la que es, ya se me fue, deme un segundo para recordarlo, la que nosotros, el Ministerio de Trabajo, donde nosotros podemos ir, decir, miren, aquí yo trabajo para esta empresa, trabajo tanto tiempo, o trabajé tanto tiempo, o quizás, digamos, usted actualmente puede ir de, yo estoy enfermo de los pulmones porque trabajé en tal empresa tantos años y no recibí una remuneración, unas horas extras, unas vacaciones, o una liquidación, o una de utilidades, no nada. Entonces, esta entidad es la que se encarga, ahí sí le llama la atención al patrono para que digamos en este caso, justifique. ¿Por qué? Repito, nosotros hemos bajado nuestra voz por no saber a qué entidades ir a defender nuestros derechos. Repito, cuando nosotros hagamos las cosas bien, tenemos derechos a exigir. Y como hace un rato iba a decir y corté la idea, aquí hay una entidad, aquí hay una empresa en nuestra localidad que no es nuestra, que como la mayoría de las empresas se han venido y ¿cómo se dice? Se han plantado aquí en nuestro cantón, que los trabajadores trabajan muchísimas horas, que pagan poquísimo, que les descuentan hasta lo mínimo, que viven amedrantados de que si, bueno, si nos demandas te votamos, cosas así. ¿Por qué? Porque no existe el debido conocimiento de las leyes. Repito, las leyes están hechas, lo que ha pasado con nosotros es que no tenemos conocimiento, lo que ha pasado con nosotros es que no hemos alzado nuestra voz, porque lo tenemos. Ni así trabajemos para el sector público, ni al sector privado, nosotros tenemos derechos. Obviamente, una vez cumplido las obligaciones, nosotros tenemos el derecho a exigir. Continúo. De los puntos que también tenemos derecho, como le digo, es ya cuando las empresas ya tienen una cantidad de dinero, aparte de pagar las utilidades a los socios, entonces nosotros, perdón, las ganancias de los socios, nosotros tenemos derecho a un porcentaje de las utilidades. Obviamente, si la empresa ha tenido ingresos, digamos, positivos, si la empresa ha tenido ingresos, no ha tenido caídas, fracasos, entonces ahí también eso nosotros tenemos que formar parte de esa situación. Tenemos autoridades en nuestro Ecuador, tenemos lo que es al Ministerio de Trabajo, que vamos a encontrar en todos los cantones casi de nuestro país, este tipo de entidades que se encargan de regular lo que son las injusticias que existan. Voy a pasar porque tenemos un poquito de... Vamos a ver aquí, dice, ¿por qué es importante conocer nuestros derechos laborales? Y así aquí quiero recalcar lo que acabo de decir. Porque se violan con mucha frecuencia y solo conociéndoles es posible exigir su cumplimiento. Debe ser tomadas como base para el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador. Repito, dice, ¿por qué es importante conocer nuestros derechos laborales? Muchos de nosotros no los conocemos, muchos de nosotros por quizás no leer, no investigar, no preguntar, vivimos o trabajamos tiempos. Aparte de eso, como decía usted, a pesar de que se trabajaba bastante, la empresa no le iba bien. ¿Por qué? Porque cuando los trabajadores nos sentimos, en este caso, no valorados, nuestra actividad laboral reduce. Por más que estemos ahí horas y horas, el daño emocional, el cansancio físico y lo que es la parte de la salud también no nos va a permitir trabajar de una manera, digamos, al 100%. Porque si nosotros somos bien remunerados, nos mantienen, digamos, con todos los beneficios que tenemos, nos aplican, pues nosotros vamos a trabajar bien, lo vamos a hacer de una manera consciente en nuestro trabajo. Pero a veces piensan, y eso pasaba en la antigüedad,
de que las personas tienen que trabajar fuerte, tienen que trabajar bastante, tienen que ser, digamos, explotados para ir bien. No, y la mayoría de las empresas fracasaron por esta razón. Y también porque ya comenzaron a exigir los trabajadores de alzar la voz y así a exigir sus derechos. Entonces, es importante que nosotros sepamos, que nosotros apliquemos y aprendamos lo que son los derechos humanos